Buenos días, Dios les bendiga. Dios ha sido bueno, nos sigue guardando, nos sigue preparando. Estemos listos para encontrarnos siempre en la presencia del Señor, fervientes en el Espíritu, buscando su rostro. Gracias por estar atendiendo este programa. Que el Dios del cielo le sustente, le llene, le capacite cada día para buscar su rostro. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por todas sus bondades. Dios, te damos gracias. Venimos a hacer delante de ti agradecidos. Gracias por cada uno de los oyentes. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y nos preparamos, Señor, para el encuentro del Señor Jesús en las nubes. Prepáranos. Señor, queremos ser un pueblo que esté preparado ya con el deseo de su corazón, anhelando verte pronto. Señor, si te llegas a tardar un momento, danos la capacidad de estar buscando tu rostro, de preguntar por tu nombre. Instrúyenos porque tú eres el maestro de maestros. Por tu espíritu y por tu enseñanza, nosotros caminaremos dando la gloria, la honra y poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Señor, en esta mañana también estamos orando por los que están enfermos, por las familias necesitadas. Solo tú puedes obrar con poder, solo tú tienes poder para hacer maravillas, milagros. Dios del cielo poderoso, Señor, ten misericordia de nosotros en estos tiempos difíciles, pero con un Dios de poder. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Toda gloria, toda majestad sea dadas al nuestro Dios que cuida de nosotros. Declaramos en esta mañana, Dios es bueno. Bendito sea su nombre. Muy bien, vamos a empezar a leer Ezequiel 22:30. Hoy vamos a hablar de la intercesión. Nosotros tenemos que ser un pueblo que siempre esté intercediendo, porque ya vimos varios aspectos por los cuales nuestra vida espiritual puede decaer. Ahora, nos debemos mantener firmes, estables, con una vida de devoción constante. Ezequiel 22:30 nos dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Ahora, en este tiempo Dios anda buscando hombres y mujeres que se levanten. Cuando dice que levantara un muro, ese muro son muros de oración, muros que protegen a los hijos de Dios. Levantémonos orando, levantémonos diciendo: Señor, nos unimos con todos los que están orando en todo el mundo, de todo país, de toda lengua, nos unimos. Fíjese que cuando yo lo he hecho en las madrugadas, cuando nos levantamos a orar y ponemos esa oración así: Señor, me uno a las multitudes, al cuerpo de Cristo que se está levantando a esta hora a orar. Yo puedo sentir esa comunión. Yo lo he podido experimentar. Y por eso Dios dice que se levante un muro para interceder, un muro para clamar. En alguna oportunidad yo le he comentado cómo Dios en la oración me decía por quién orar, por qué grupo orar. Y fue una experiencia que en el camino me ha ayudado muchísimo para entender que Dios quiere levantarnos como un muro de oración. Además, dice su palabra que Él envía incienso a las oraciones de sus hijos y que también le da autoridad y poder cuando uno está hablando delante de Dios para interceder por su pueblo, por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan el apóstol Pablo? Dijo, el Dios le enseñó en visión de noche un macedonio y el entendimiento fue claro para el apóstol Pablo.
Él dijo, Dios me ha revelado que debo ir a Macedonia y predicar el evangelio ahí. Ahí hay pueblo para que se convierta al Dios vivo. Entonces necesitamos estar delante de Dios como los centinelas de la mañana, buscando el rostro de Dios, preguntando por su nombre, pero también haciendo un muro de oración, dejando tal vez por un momento nuestros deseos, nuestras peticiones y declarar que nuestro Dios se levante poderoso, gigante, lleno de gloria y majestad para socorro de su pueblo. Eso es interesantísimo porque Dios lo está buscando. Y también quiero recordarle que en algunas oportunidades hemos estudiado Jeremías capítulo 9. Y ahí lo que yo logro entender es que Dios contrata a un pueblo para que pueda estar en sus planillas de trabajo, por decirlo así. ¿Y qué es lo que van a estar haciendo? Ese servicio especial, ese servicio de gloria, intercediendo por el cuerpo de Cristo, por, como les decía al principio, por toda lengua, por toda nación, por toda raza, porque necesitamos estar en ese servicio de la intercesión. También vemos que intercesión viene de la raíz hebrea paga. Y paga quiere decir dar en el blanco. Nuestras oraciones efectivas, nuestras oraciones van a dar en el blanco. Ayer, por ejemplo, estaba yo enseñando la palabra cómo Ezequías se hizo un intercesor delante de Dios. Un intercesor valiente, fuerte, y levantó los muros. Y les dijo a todos que no temieran a aquel rey de Asiria que estaba amedrentando los corazones. Bueno, hoy no es ese rey, hoy es la pandemia. Esa pandemia, si le damos lugar al corazón, puede reinar con terror, con temor dentro de nuestro corazón. Pero ¿qué dice su palabra? No temamos. Levantemos muros de oración y de clamor al Dios de poder, al Dios de gloria. Él va a permitir lo que en su voluntad pues esté establecido. Pero su mano poderosa siempre va a estar cuidándonos, socorriéndonos, visitándonos y levantándonos para clamar por el pueblo de Dios. Entonces, los intercesores efectivos dan en el blanco. Las batallas espirituales vienen a ser buenas batallas porque vamos a ser más que victoriosos. Dios nos va a dar a conocer las misericordias con las que Él está visitando a su pueblo. Hoy más que nunca necesitamos tener fe, porque el Señor Jesús en todos los días de su caminar en la tierra, Él dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Ahora, no hemos recibido ningún milagro en esta pandemia. Busquemos fe. Posiblemente nos estamos dando en el blanco en nuestra oración. Tenemos que llegar a dar en el blanco. Tenemos que llegar a creerle a Jesucristo, el poderoso Salvador, el que se negó a sí mismo, el que se humilló para venir a la tierra y declararnos que hay un Padre que está en los cielos. Por eso dice su palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, porque es nuestro Padre, porque es eterno, porque está en los cielos, escuchando. Por eso el salmista decía, escucha, oh Jehová, mi oración, estén atentos tus oídos a la voz de mi clamor. Atiende nuestras súplicas, al afligido y al menesteroso, tú los socorres, oh Dios. Y los socorre porque hay un pueblo que está siendo obediente al pedido que Dios está haciendo. Dios está llamando en este tiempo a que oremos, a que clamemos, a que busquemos su rostro, a que podamos ser un pueblo activo intercediendo. Cristo intercedió por todos nosotros. Él dejó ahí en sus oraciones, le dijo, Padre, me he dado a conocer al mundo, que puedan dar testimonio de tu gracia y de tu misericordia.
Y Él intercedió efectivamente. Por eso tenemos que aprender a ser efectivos en la oración. Veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Moisés siempre fue un intercesor para Israel. Y de no haberse puesto Moisés delante del pueblo y suplicando, intercediendo a Dios, él fue una brecha encendida para interceder. ¿Y qué pasó? Hizo apartar el furor de Dios, porque Israel continuamente hacía lo malo, desagradaba a Dios en todos sus caminos, iban por el desierto murmurando querellosos, difíciles, complicados en gran manera. Les pedía comida en el desierto y pensaron que Dios no les iba a proveer un banquete en el desierto. Recuérdense que por 40 años no trabajaron. Por 40 años se dedicaron a caminar en el desierto. Pero ahí Dios les preparó un banquete, les sostuvo, les dio pan, les dio carne, les dio de beber. Pudo satisfacer porque al clamor de un pueblo y a la intercesión de Moisés para que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Ellos pedían, pero pedían mal. Pero había un intercesor que suplicaba delante del Padre para que no les tomara en cuenta el error o la forma incorrecta en la cual estaban pidiendo a Dios. Eso es muy interesante verlo. Nuestro Padre Celestial oye nuestra oración. Jesucristo oye nuestra oración y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, dice su palabra, para que nosotros podamos tener una oración efectiva, agradable y delante de Dios, como lo hacía Moisés. Moisés duró 40 años vivo en el desierto, no logró ver la tierra prometida. Y Dios le hizo ver una tierra mucho mejor. Una tierra, Él está allá en los cielos, Él está allá dando gloria, honra y alabanza. De hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra, un día subió al monte y ahí estaba Moisés y Elías platicando con Jesús. Seguramente estaban hablando déjeme pensar, eso no lo dice la Escritura, ha de haber estado platicando Moisés y Elías referente a los 12 discípulos que él había llamado. Yo creo, pues, o les ha de haber estado hablando de las cosas eternas, aunque como ellos allá están en el cielo, ¿verdad? Les notificó a los discípulos que lo lograron ver, porque fueron tres los que siempre estaban rodeando a Jesús de una manera especial. Pedro, Juan y Jacob estaban siempre ahí listos para atender cualquier movimiento que Jesús hiciera. Y lograron ver a Moisés y a Elías. Eso es precioso revisarlo. Pero ¿por qué vemos a un Moisés hablando con Jesús? Primero para demostrarnos que ellos ya están en el cielo glorificados y que su vida aquí en la tierra les hizo ganar una tierra eterna. Y eso es hermoso porque Moisés fue un intercesor por el pueblo de Israel. Ahora, nosotros nos llaman a orar por Israel. Claro, hay que orar por ese pueblo. Es el pueblo escogido de Dios. Y también nos están invitando a interceder por el pueblo, por la iglesia, por ese pueblo que está conociendo y lo están introduciendo para ser el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Eso es importante tomarlo en cuenta porque nosotros tenemos que caminar intercediendo. Uno de los grandes servicios en la obra de Dios es el que intercede. Recuerdo el testimonio de una persona, él se murió, fue al cielo. Y él declaraba, él daba testimonio hace muchísimos años. Él testificaba que cuando llegó al cielo, también llegó una ancianita que ya se había muerto. Y cuando pasaron a la coronación, le dieron una corona preciosísima. Y entonces él como pastor dijo, seguramente a mí me van a dar también una más grande por haber sido pastor. Y la verdad que no fue así, dice, sino que le dieron una corona sencilla. Lo coronaron, claro,
pero no igual a la de la ancianita. Y él se preguntó allá en el cielo, ¿por qué esa clase de premio para la anciana y por qué el otro premio para él? Y entonces le explicaron que esa ancianita había sido una intercesora de día y de noche de su ministerio. Y por eso había sido tan efectivo el ministerio pastoral de él. Cuando él volvió a la tierra, entonces, porque solo le permitieron visitar el cielo y conocer esos movimientos espirituales ahí arriba. Y cuando regresa decidido a aprender a orar. Eso es precioso porque Dios está pidiendo en estos días, días de calamidades, días de dificultad, días de mucha enfermedad, que se levante un pueblo con la capacidad de interceder, dar en el blanco, porque Dios mismo le va a revelar. Entonces es bien interesante. Entonces Moisés, siervo de Dios, intercedía siempre delante de Dios. Interceder es rogar a Dios su gracia para ser libres del mal y que observamos en el cuerpo de Cristo en nuestra familia. En estos días, como les vuelvo a repetir, estamos viendo mucha aflicción, mucho dolor, mucha tristeza. Los hospitales están llenos de enfermos. Las personas están debilitadas en su fe. Oremos, levantémonos, clamemos y demos en el blanco. Y Números 14, 16 al 18 nos dice, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento. Por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor tal como tú lo has declarado, diciendo, el Señor es lento para la ira, abundante en misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, ahí estamos viendo cómo el intercesor le está recordando a Dios, Señor, tú eres lento para la ira, abundante en misericordia. Recordemos eso cuando estamos orando delante de nuestro Padre Celestial. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque cuando venimos a su casa venimos a adorarle, pero también Dios busca intercesores que estén en la brecha, que hagan muros fuertes de oración y que esos muros cubran al pueblo de Dios. Eso es muy importante. También vemos la oración de Ezequías pidiendo perdón por el pueblo, porque dice que una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado, habían pecado delante de Dios. ¿Y qué ora él? Que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar al Señor. Entonces, si nosotros tenemos pecado en nuestro corazón que no conocemos, pero vamos a la oración, Dios va a perdonar los pecados que no conocemos y también va a glorificar su nombre para seguir buscando a Dios. Ahora, ¿qué es lo más maravilloso de ser un intercesor? Es que el Espíritu Santo va a venir con poder. Vamos a sentir la gracia y el poder de su Espíritu cuando Dios está obrando y poniendo esos muros para guardar a su pueblo. La oración eficaz va a guardar a muchos de caer en el pecado, va a guardar a muchos del debilitamiento espiritual, va a guardar a muchos de la necedad, del placer del mundo. Y vamos a encontrarnos adorando y exaltando a Dios y nos va a hacer sentir, porque Dios a los intercesores les revela. ¿Se recuerdan de Abraham? Abraham intercedía por Lot, porque él había escogido el mundo, había escogido el placer de vivir ahí en ese lugar, aunque Abraham siempre intercedió por él. ¿Qué pasaba en esa intercesión de Abraham por su sobrino? Él lo había tomado como su hijo. Y dice la Escritura
que cuando él intercedía por él, el temor de Dios estaba en su corazón. Y él quiso ser juez de Sodoma, pero no lo dejaron, desde luego, ¿verdad? Pero ¿qué hacía Abraham por su sobrino en Sodoma? Interceder, rogar por su vida. Un día desciende Dios y le dice, voy a destruir Sodoma. Y se pone a platicar porque entendió que si habían 50 ahí, en los 50 iba a ser liberado su sobrino. Mas Dios le empezó a platicar y le dijo, no hay 50, 40, 30. Y no llegó a la cantidad y fue menguando en la cantidad. Eso es tremendo. Es como cuando nos ponemos a interceder. Empezamos a platicar con Dios y le empezamos a pedir. De repente sentimos que esa petición no nos será concedida y cambiamos nuestra petición. Empezamos a pedir otra cosa y también sentimos que no nos va a ser concedida del cielo. Dios va a estar agudizando nuestros sentidos para oír su voz en la intercesión. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Suplicar por su sobrino y por su familia. Por su hijo prácticamente, porque él lo había creado, él lo amaba. ¿Y qué es lo que nos pide Dios dentro del cuerpo de Cristo? Que amemos a todos los que han venido al conocimiento de Jesucristo, el Dios y Salvador. Todos somos hermanos, todos somos una familia. Debemos vernos con ese amor de familia. Ese amor de familia va a hacer que intercedamos y que supliquemos, que derramemos nuestras lágrimas pidiendo por ese pueblo que está débil en la fe, que no está orando delante del trono de Dios como Él está esperando. Dios está levantando centinelas y los está poniendo en torre fuerte. En la torre fuerte es el escondedero, es el refugio que Dios nos va a proveer, porque van a venir ataques del maligno. ¿Cómo no van a venir? Pero nosotros vamos a estar suplicando delante de Dios, como suplicó por los que se tenían que salvar. ¿A quiénes salvó Dios? Envió sus ángeles para salvar a Lot y su familia. Pero aquella mujer volvió atrás, no estaba preparada. A mí me aflige mucho eso, porque en estos días este evangelio eterno es un evangelio de gloria, un evangelio de poder, de salvación y de vida. Y si no trabajamos para que la vida de Dios entre a nuestro espíritu, ¿y cómo trabajamos para que la vida de Dios entre a nuestra vida y nos haga fervientes en la oración, en la intercesión? Tenemos que caminar viendo al Dios Todopoderoso. Y es que a mí me llama mucho la atención cuando el Dios del cielo busqué quien se pusiera en la brecha, busqué quienes quisieran hacer un muro fuerte para interceder. Estoy orando delante de Dios, suplicando delante de su gloria, y Dios va a ir añadiendo más y más pueblo que esté dispuesto a hacer su voluntad. Entonces, la invitación en este tema es: aprendamos a interceder delante de Dios. Y Abraham logró el objetivo. Su sobrino se salvó y aparece como el justo Lot en los héroes de la fe. Y esa justicia fue imputada porque Abraham intercedió por él. Y Dios mismo se encargó de salvarlo de la destrucción que había puesto para Sodoma. En estos años que vienen, Dios ha estado enviando noticias que Él viene pronto. En el tiempo de Dios, claro, se va a dar la apertura de la tribulación y la gran tribulación. Y todos aquellos que no aprendieron a interceder, no les va a ir muy bien si se quedan a la tribulación. Por un tiempo, yo oí que decían a los oyentes: prepárense con comida para la tribulación, prepárense con agua, prepárense, y les daban víveres, les enseñaban medidas de víveres para que los guardaran para la tribulación. Cuando la iglesia no se debe preparar con nada de eso. Los víveres que debe tener deben estar en el corazón. Deben de ser intercesores,
deben de estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, obedientes. Esos son las riquezas que deben estar. Debemos tener una bodega ahí en el corazón, como a veces nosotras las mujeres, como nos gusta tener una bodeguita en casa. Y ahí tenemos víveres para todo el año o para todo el mes. No sé usted, pero a mí me gusta tener. Y yo entiendo eso de tener también provisión en nuestro corazón. Porque si tenemos provisión en nuestro corazón, echamos mano de ella en los momentos difíciles. Somos un pueblo que sabe clamar al Dios de los cielos, al Dios de poder. Recuerdo que cuando se empezó a hacer este templo y había que invertir toda la economía de la iglesia en este lugar, el apóstol Isauro llegaba a casa y nos decía, oren, porque hoy no va a haber efectivo. La oración eficaz puede mucho. Y aprendimos a orar y a pedir a Dios conforme en lo que teníamos necesidad. Y vimos la mano poderosa de Dios actuando. Y nos hicimos gente de oración delante del trono de Dios pidiendo cada uno lo que necesitaba. Y recuerdo, haciendo un paréntesis en cuanto a lo económico, recuerdo que en una oportunidad estábamos viviendo en Crediza y ahí oramos con los hijos y les dijimos, Señor, invítanos tú. Vas a utilizar algún hermano, pero nuestro almuerzo quisiéramos tener una sopita de pescado frito y camarones para poder entender que tú, oh Dios, nos has provisto el menú. Mire, si no nos pasó lo del desierto, que pedimos carne y nos dio banquete en medio de donde no había. Y orábamos toda la semana y estuvimos orando, queríamos un banquete, porque entre la semana no iba a haber banquete. Cuando se llegó ese día glorioso, estábamos ansiosos de ver la gloria de Dios. Y de veras nos invitó una hermana, no éramos muchos, era un pueblo pequeño, estábamos comenzando. Era el primer año de estar aquí en El Salvador. Y qué precioso nuestro Padre Celestial. Nos invitan a comer y precisamente eso habían hecho de almuerzo. Espero que les guste, dijo la hermana que nos invitó. He hecho pescadito frito, he hecho sopita y aquí hay camaroncitos. Y nosotros comimos llorando, agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Y ya, valientes, ¿verdad? Empezamos a pedir el siguiente menú. Me gusta narrarle eso porque estos tiempos seguramente alguien estará viendo y diciendo, no tengo para comer mañana. Clame a Dios, busque su rostro. Jehová es el proveedor y no nos hará tener necesidad de ningún bien. Como Abraham agarró confianzas, nuestra familia. Y al apóstol no le dijimos nada, solo en secreto oramos. Y le decíamos, Señor, tenemos un año de no comer pollo campero. Sí, y eso es delicioso. ¿Quién no quiere ir de vez en cuando, verdad? Entonces, un día jueves, le llaman al apóstol y le dicen, quiero invitar a su familia y a ustedes, desde luego, ¿verdad? Para que cenen. ¿Y a dónde nos va a llevar? Le dice él. Y ya le señaló el lugar que nosotros habíamos pedido. Entonces ya arréglense, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a comer. Y cuando nosotros íbamos felices, derramando nuestras lágrimas de emoción de ver a ese Dios cumpliendo. Porque habíamos orado, habíamos intercedido en algo tan sencillo. Por eso le digo que por ratos uno se pone como el pueblo de Israel, pidiendo banquetes en el desierto. Pero como nuestro Dios y al interceder delante de su gloria, Él mira nuestro corazón, nuestra intención y Él nos socorre. Bendito sea su nombre. Y cuando llegamos al lugar, desde luego pedimos un súper. Y el apóstol dijo, cuidado, cuidado, pidan con medida. Y entonces el hermano que nos había invitado dijo, que pidan
todo lo que quieran. Yo hice un voto delante del Señor y dije, Señor, si tú me aumentas el sueldo este mes, ese aumento lo voy a tomar para bendecir primero a la familia del apóstol. Y es lo que estoy haciendo. Me alcanza lo que me aumentaron, me alcanza y me va a sobrar. Así que no teman, pidan con toda libertad. Y nosotros gozosos, de veras regresamos ese día bien llenos, pero también el alma llena de la bendición de Dios. Dios es fiel. Él intercede por nosotros. Él es muy cuidadoso. Porque su palabra dice que cuando toda rodilla se doblará ante nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, para conceder las riquezas de su gloria, y que la iglesia, cuando está fortalecida por el poder del Espíritu Santo, sabe clamar como conviene. Dios hará cosas maravillosas. Solo Dios es torre fuerte y podemos correr sin temor hacia su presencia, porque Él es nuestra fortaleza. En estos tiempos hemos estado platicando mucho con ustedes de llenarnos de la fortaleza de Dios, de buscar ser gente gozosa. Mire, en la escritura dice que perfeccionemos nuestro gozo. Pero si estamos viendo a todo alrededor y estamos oyendo los murmuros, esa murmuración o esas noticias negativas, si nos concentramos en oír noticias negativas, en ver todo a nuestro alrededor, se murió aquí alguien, se murió el otro allá, se murió aquí, se murió. No, esas noticias no nos traen gozo, definitivamente que no. Corramos a la presencia de Dios. Busquemos el gozo de nuestro Salvador. Caminemos viendo al invisible. Roguemos a nuestro Padre Celestial que nos haga intercesores, porque así seremos fortalecidos y habrá gozo. Y perfeccionaremos ese gozo porque miraremos maravillas. Hoy sí le aconsejo, oiga las maravillas que Dios va a empezar a hacer a su pueblo. Y levantémonos como un pueblo que sabe interceder, que sabe orar delante de su Padre Celestial. Entonces, por el Espíritu, esa torre fuerte va a ser nuestro refugio. Ese es el lugar estratégico y correcto. Y Salmo 61:3 nos lo dice, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. ¿Y quién es el enemigo poderoso que le estamos temiendo tanto hoy? Esta pandemia. Pero Dios es torre fuerte, Él nos cuida, nos protege, nos alimenta y nos dirige. Todos vamos a caminar fortalecidos, pero tenemos que interceder. La intercesión va a provocar en nuestro corazón alegría, paz, gozo. Y también vamos a hacer ese muro que Dios está esperando, que seamos delante de su trono para buscar siempre el gozo de nuestra salvación. Veamos otro ejemplo. La mujer de Tebes significa blancura. Esa mujer de Tebes estaba vestida de santidad, conocedora del Dios vivo. ¿Y qué hizo ella? Después de que Abimelech sitió la ciudad donde ella vivía, pero ahí en todas las ciudades había una torre fortificada en el centro de la ciudad. Y dice la escritura que hombres y mujeres se refugiaron en la torre. Ahora, estando allá arriba y vio venir a Abimelech, quien era el que venía como un guerrero maloso para destruir a la ciudad, ella arrojó una muela de molino, dice, sobre la cabeza de Abimelech y dio en el blanco, no erró. Porque nosotros podemos tirar piedras, queremos dar en el blanco, pero si no somos buenos tiradores no vamos a dar en el blanco. Pero qué tremendo que esa mujer, y fíjese que la rueda de molino, yo ya la conocí, no es una rueda pequeña, es una rueda grande y tuvo que agarrar fuerza y dejarla ir desde la torre, desde la altura, la dejó ir para derrotar al enemigo. Ahora, ¿qué nos dice esto?
¿qué ejemplo sacamos de la mujer de Tebes? Primero, que su nombre significa blancura, quiere decir que un pueblo que se aparta, que se consagra, que camina en santidad, es un pueblo que agrada a Dios. Por eso es que hay que orar siempre por los pecados escondidos en nuestra vida. Ya lo vimos en el pecado de la necedad. A veces tenemos necedades en el corazón que nos son contrarias a la buena voluntad de Dios y a un camino de santidad. Y a veces son costumbres. Y como costumbres no nos detenemos porque ya están implantadas ahí. Es como la semilla. En la casa hay, usted se ha dado cuenta que si usted tiene grama, pero hay una plantita que surge dentro de la grama. Es una semilla que se trata de arrancar, se le echa veneno y cuando empieza a salir la grama, de nuevo sale esa plantita contraria a la naturaleza de la grama. No se ve bien, no es agradable tenerla, porque echa a perder el orden de la grama y lo verde y lo bonito que la grama tiene. Entonces, yo me he dado cuenta cómo llega el que trabaja la tierra, el que prepara la grama y empieza a echar veneno, empieza a arrancar con sus manos y ahí está, ahí sigue saliendo. Queda la semilla bien profunda. Así viene a ser la necedad en nuestro corazón. Por eso es que tenemos que orar e interceder delante de Dios, quitando las malas costumbres, arrancando de raíz, pero esa raíz solo el Espíritu Santo sabe hasta dónde está. Hay gente que se convierte al Evangelio, pero sigue en su vana manera de vivir. Contesta mal, no sabe amar, siempre está irritada, siempre está molesta. Se entretiene en muchas cosas, menos en buscar a Dios. Esa es una costumbre. Y debemos pedir al Espíritu Santo en la oración y por todo ese pueblo que también padece de esa enfermedad, orar por él, suplicar delante de su trono. Señor, solo tú tienes poder para arrancar las raíces del pecado que nos son contrarias, porque en naturaleza fuimos llenos de pecado. Por eso David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En pecado me concibió mi madre. O sea, esa raíz del pecado ha hecho brotar manifestaciones incorrectas en mi vida. Yo he querido caminar en santidad, agradándote. Yo he querido buscar tu rostro. Se me interceptan las raíces, dan fruto, cambian mi actitud y no puedo evitarlo. Pidamos intercediendo para que el pueblo de Dios sí tenga la capacidad de arrancar esas raíces de pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia, sed santos, porque el Padre Celestial es santo y nos va a vestir de santidad. Y la santidad viene a un corazón que se sabe humillar delante de Dios y orar delante de su trono. Intercedamos por el pueblo para que el pueblo se vista de santidad, para que arranque las raíces de pecado. Ya ve que sí hay muchos motivos por los cuales tenemos que estar intercediendo por el pueblo de Dios. Caminemos viendo al invisible, caminemos llenos de misericordia, porque Dios está por su pueblo. Dios visita a su pueblo, camina en medio de su pueblo. Cuando yo me convertí al Evangelio, yo le he contado que Dios marcó un camino en mi vida. Me apartó para Él, me guardó. Siempre le he contado que me encantó caminar buscando, leyendo libros, buscando la presencia de Dios, leyendo. En los primeros meses de convertida estaba estudiando todo lo de la angelología.
Llegaron a mis manos, Dios lo permitió. Llegaron a mis manos teologías que yo empecé a leer con mucho interés. Tomaba tiempo. También buscaba libros donde hablaran de testimonios de gente convertida que había dejado un legado en su testimonio para poderlo llevar al corazón de mis hijos. Teníamos nuestra hora de lectura. Ellos siempre estaban ahí oyendo la lectura de aquellos libros. Y leíamos libros de 500 páginas, de 400 páginas. Y hasta que los terminábamos, cerrábamos ese libro y a buscar otro para poder invitar a mis hijos desde pequeños, darles testimonios de un pueblo que en estos tiempos, o por lo menos en los tiempos más cercanos a nuestro nacimiento en el Evangelio, estuvieran más vigentes que los ejemplos bíblicos, porque ellos también son poderosos ejemplos, aunque eso ya hace muchos años. Pero en este tiempo, los testimonios de una vida recta, de una vida íntegra, de una vida de oración, se deben estar dando para motivar a los creyentes de que sí se puede. Se puede vivir intercediendo por el pueblo, clamando, orando, buscando el rostro del Dios del cielo. Ese privilegio de tener niños es hermoso, porque en ese privilegio podemos ver cómo Dios se manifiesta a los niños. Hemos tenido visitaciones de ángeles, visitaciones proféticas en medio de los niños. Y el cumplimiento se dio. Se dio porque somos un pueblo llamado a dar en el blanco. Somos un pueblo a interceder delante de su trono. Somos un pueblo con todas las riquezas de la gloria de Dios. El problema es que si no trabajamos es como el agricultor que tiene tierras hermosas, pero que no las sabe disfrutar. Al principio de este caminar ya del ministerio, el apóstol Isauro fue a una región de Guatemala y vino un hombre y le dice, un hermano, y le dice, por favor, venga, y lo llevó a un terreno que su padre le había heredado. Y le dice, todo este año he trabajado, pero es una tierra estéril. Creo que hay maldiciones sobre esta tierra, lo he podido discernir. Y entonces se fue a orar, nos fuimos a orar por él y a suplicar que el Dios del cielo rompiera con toda maldición. Y oramos y lo creímos y dimos gracias a Dios por arrancar esa semilla de maldición que había estado posiblemente por muchos años y había sido una tierra estéril. Algún pacto, algo se ha de haber hecho, no lo supimos. Cuando nos venimos para El Salvador, vino ese hermano hasta El Salvador y trajo una canasta, pero con unos frutos. Tenía así los repollos, mire, así como más grandes que las pelotas de fútbol, con unas zanahorias gigantes. Dijo, Dios quitó la maldición de la tierra que me heredaron. Ahora Dios quiere quitar toda maldición que está en nuestra tierra. Esas raíces, como le explicaba al principio, deben ser arrancadas para ser un pueblo que pueda ver las maravillas del Todopoderoso y exaltemos su santo nombre. Esas son bellezas de Dios. Dios quiere glorificar su nombre en medio de su pueblo que sabe interceder. Quiere que Dios haga maravillas, portentos hermosos se tienen que ver cuando un pueblo sabe orar. Así es que aquella mujer dio en el blanco. Veamos, tenía vestiduras blancas. ¿Y dónde estaba? En la roca, en la torre fuerte. Escondámonos, ya vimos que Jesucristo es nuestra torre fuerte. Caminemos viendo la torre fuerte y escondámonos para dar la gloria, la alabanza a nuestro Dios que vive y permanece para siempre. Nuestro Dios quiere visitarnos y quiere que los intercesores vean su gloria. Platiquemos con Dios, intercedamos por el pueblo, veamos sus maravillas. Esa es nuestra meta, ese es nuestro trabajo espiritual.
Y veamos, Isaías dice, entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Aleluya. Si quítate en medio de ti el yugo y el amenazar con el dedo y hablar iniquidad. Siempre nos está pidiendo Dios limpiarnos y vestirnos con ropas blancas. Que entonces no amenacemos. Hagámoslo para acá. No lo hagamos para allá. Hagámoslo para acá. Digámosle, yo, Señor, yo tengo pecado. Señálese. Hay que señalarnos nosotros para que el Dios del cielo diga, heme aquí. Y vamos a quitar todo yugo que esté afectando. El yugo de Cristo es ligero. El yugo de Cristo no es carga. Debemos ponerlo. Y también dice la Biblia, los que siembran con lágrimas, segarán con regocijo, con gritos de júbilo. Y Jeremías 31:9 nos dice, con llanto vendrán y entre súplica los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Nosotros somos una iglesia de primogénitos. Por lo tanto, dice la Biblia, entre súplicas los guiaré y los haré andar junto a arroyos de agua. La iglesia que intercede viene a tener en su boca como una espada de dos filos, decretando y anulando decretos para que no estemos siendo pastoreados por la muerte que nos lleva al pecado. Recordemos que la sangre de Cristo tiene poder y guiados por el Espíritu vamos a hacer una verdadera intercesión. Para concluir, veamos Isaías 58:9. Dice, entonces invocarás, el Señor responderá, clamarás y Él dirá, heme aquí. Y vengamos delante del Dios del cielo, intercedamos en todo tiempo, porque la batalla no es nuestra, la batalla es del Dios Todopoderoso. Oramos en esta hora y le pedimos a Dios que en su infinita misericordia nos haga conocer las riquezas de su gloria y nos lleve a ser un pueblo que sabe unirse a las murallas que Dios está haciendo, y refugiémonos en la torre fuerte, porque el enemigo va a venir como todo él maloso y queriendo evitar que su pueblo aprenda a interceder delante de Dios. Él ha sido el que ha puesto el opio en los pueblos, que es la religión. Él es el que adormece a los hijos de Dios. Levantémonos, ánimo. Dios está por nosotros. Veamos su gloria. Caminemos intercediendo delante de su trono. Veamos, Señor Jesús, anótanos, por favor, en ese libro donde está ese pueblo que intercede. Por tu gracia, por tu misericordia. Venimos en esta mañana a rogar que nos enseñes a interceder delante de tu trono. Por favor, visítanos con ese espíritu de intercesión y clamor. Levántanos como esa brecha delante de tu trono, y que nuestra oración sea para dar en el blanco conforme a las riquezas de tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, le guarde y le esperamos en el siguiente programa.